La confianza es la base de toda buena relación. Crece con el tiempo cuando actúo con integridad, lealtad y respeto, y sé cuidar la confianza que los demás depositan en mí. Estas cualidades expresan la bondad natural del alma. Cuando las comparto, contribuyo a crear un mundo mejor y más seguro. Bueno, vamos a hacer nuestra reflexión en base a este regalo para el alma y comenzando por la primera parte que dice, la confianza es la base de toda buena relación. Crece con el tiempo cuando actúo con integridad, lealtad y respeto y sé cuidar la confianza que los demás depositan en mí. La confianza es una de las cualidades fundamentales en las relaciones. En toda convivencia, en las relaciones, siempre las convivencias son espacios donde uno tiene actitudes, donde desempeña su rol, entonces tiene su comportamiento, interactúa con los demás, pero como la confianza es como una regla de buena convivencia, ¿no? En la cual, como dice el regalo para el alma, cuando actúo con integridad, con lealtad y respeto, y cuando sé cuidar la confianza que los demás depositan en mí. Me hace acordar mucho a un concepto que daba un psicólogo de la comunicación, un experto en la comunicación humana, que decía justamente eso, lo comparaba con una cuenta emocional, como si fuera una cuenta bancaria emocional a la confianza, donde todos hacen depósitos en esa cuenta. Hacer esos depósitos significa eh, poner acciones positivas, actitudes positivas, ¿m? Como tener eh, mayor empatía con el otro, saber escuchar, como dice acá, la lealtad, todo lo que tiene que ver con la sinceridad, la coherencia, es decir, hacer no solamente eh, decirlo con palabras, sino también hacerlo. No es que estoy diciendo algo y después mis acciones van por otro lado. Esa falta de coherencia, esa es como que hace un retiro de la cuenta bancaria emocional. Y justamente las acciones negativas, vamos a ponerle errores, porque tienen sus intensidades los errores. Un error puede ser faltar respeto o usar palabras muy duras, ser muy cortante o no tener, hablar mal o criticar a espaldas de otros. Todo eso destruye la confianza. Es como hacer retiros de esa cuenta bancaria emocional y empezar a vaciarla y de alguna manera eh, va quebrando la confianza. Y la confianza es una base espiritual muy importante. Fíjense qué valores, ¿no? La integridad, lealtad y respeto, ¿no? El respeto es algo muy común que cuando no estoy en la conciencia de ser, en la conciencia espiritual, pierdo el respeto por lo demás porque actúo desde una conciencia errónea. Invado, no me importa mucho el otro, actúo desde el ego. ¿Se acuerdan estas enseñanzas de Raja Yoga que claramente divide entre lo que es actuar desde la conciencia espiritual, la conciencia del ser esencial, o actuar desde el ego o el falso yo? Y ese falso yo es algo que venimos trayendo
arrastrando con hábitos que, donde solo pienso en mí mismo y actúo con arrogancia y a veces sin importarme del otro, sin importar el efecto que produce en el otro. Y es algo que sucede en el accionar humano, es algo que ocurre, pero el impacto lo vemos en los demás. Y cuando esa confianza, por algún error, se empieza a repetir esos errores, se va perdiendo la confianza, se debilita la cuenta. Es decir, se va debilitando esa confianza y ya ahí es cuando cualquier palabrita, cualquier actitud, incluso que sin pensarlo, puede producir un efecto, un daño, un efecto o un conflicto con el otro. Entonces, en este juego de las relaciones humanas, tanto la convivencia como eh, las relaciones que tenemos con los demás, puede ser relaciones laborales, familiares, etcétera. Estas virtudes o valores juegan un rol muy importante. La confianza juega un rol muy importante en las relaciones humanas. Y quizás hemos cometido errores, siempre cometemos errores porque todavía no está firme la conciencia del ser espiritual y completamente desarrollada. Entonces, actuamos muchas veces desde el ego, desde la falta de consideración de los demás y sin medir a veces el efecto que producen los demás, sin el cuidado de eso. El cuidado es una virtud también. Por eso dice cuidar la confianza que los demás depositan en mí. Porque como digo, si yo empiezo a actuar criticando a alguien cuando no está, o hablando mal de alguien en espaldas de otro, o queriendo, o sin hablar sin respeto, hablar duramente, o tener un corazón muy duro con el otro. Todas esas cosas debilitan la confianza. Entonces, cuando eso se vacía, empiezan los conflictos y lo que está diciendo el regalo para el alma es eso, que estas cualidades eh, se expresan desde el ser, desde lo esencial, ¿no? Que dice, la bondad natural del alma es como que en el alma está la verdad y la bondad ya innata, son los tesoros innatos del alma, que lo hemos hablado muchas veces en Nutrición para el Alma, que el ser tiene en sí mismo esos tesoros, ya los tenemos, no necesitamos sobreactuar o actuar de más, porque ya está en el alma. Lo que pasa es que al no conectar con mi verdadero ser, eh, conectamos con el ego, o sea, el ego es el vacío del alma, es el vacío del ser esencial. Y en esa conciencia, por eso el esfuerzo de estar en conexión espiritual con tu ser interior, este es el gran esfuerzo, que incluso como un hábito, en que todos los días das prioridad a tu conexión espiritual, a tu conexión con el ser, como decimos en el Raja Yoga, unión, conexión, yoga, ¿no? Unión es conexión. También con la fuente suprema, el ser supremo, en su conexión espiritual, para que esa energía nos mantenga en una frecuencia de no olvido, es decir, de conexión permanente, ¿no? Entrenamiento de la conciencia sería. Entonces, dice, cuando las comparto, dice el regalo para el alma, contribuyo a crear un mundo mejor y más seguro. Y todo empieza por casa, ¿no? Es decir, esto empieza, la primera casa es con nosotros mismos.
y la segunda es con los demás, con la familia, en la comunidad, y así. Y esto va generando un efecto. Por eso la nutrición para el alma es tan importante que que tengamos este encuentro de reflexión, de profundidad en el conocimiento, que nos advierta de cómo mejorar las actitudes espirituales, cómo actuar de forma coherente o verdadera. Hay un, voy a dejar de compartir, hay un ejemplo, como una tabla en la cual yo les mostré que si uno ordena el ámbito espiritual, naturalmente se ordena la mente, ¿no? Porque el orden espiritual lo que hace es ordenar la mente, claridad para la mente, te va dando más claridad. Fíjate que cuando estás bien espiritualmente, estás ordenado, estás en línea o en conexión o en conciencia, digamos. Naturalmente hay equilibrio, hay otra mirada de la vida, hay una mirada sin vacío, sin tristeza. El vacío te va a producir tristeza, el vacío te va a producir esa, ese sufrimiento, nosotros llamamos sufrimiento al bloqueo de la felicidad, en el sentido de que no necesariamente tiene que ser algo de un dolor físico que siempre está diciendo, ay, 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 ese es otro tipo de dolor, pero el sufrimiento ya cuando en el alma está bloqueada la plenitud o bloqueada la felicidad y no puede ser leve, está sobrecargada de cosas y muchas personas llegan a un extremo de deprimirse y desmotivarse y caer fácilmente en la angustia o en la tristeza. Entonces, eh, el ego es el vacío del alma y ese vacío produce esos estados. Pero cuando reconectamos con el ser verdadero, reconectamos con el alma, el ser esencial, naturalmente aparecen estas virtudes o tesoros, como es el tesoro de la paz, del amor, de la felicidad, de la verdad, del poder. Fíjense que la confianza está muy relacionada con la verdad y con el poder. Eh, la confianza es algo que viene del ser verdadero y es tan metafísico, tan sutil, que, o sea, uno lo puede practicar, pero si meditas en esta conciencia espiritual, aparece, aparece esa virtud, ¿no? La verdad tiene la lealtad, está conectado con la verdad, con el poder. Y el poder es interno. El poder significa que no somos débiles. El poder significa que puedes superar, que puedes transformar, que está dentro de tu ser, todos los recursos para superar cualquier dificultad. Las debilidades están en el vacío del alma. Las debilidades están cuando no conectamos con el alma. Las debilidades vienen por falta de conciencia espiritual. Y por eso hay que estar atentos porque naturalmente el alma se distrae de tantas cosas que tenemos en el mundo. Hay tantas distracciones que nos olvidamos y desconectamos. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Vamos a compartir, voy a compartir la meditación del regalo para el alma del día de hoy.
Regalo para el alma, julio 3. La confianza es la base de toda buena relación. Crece con el tiempo cuando actúo con integridad, lealtad y respeto, y sé cuidar la confianza que los demás depositan en mí. Estas cualidades expresan la bondad natural del alma. Cuando las comparto, contribuyo a crear un mundo mejor y más seguro. Vamos a sentarnos en nuestro trono, en el centro de la frente, en donde yo, el alma, el ser consciente, permanece siempre alerta. Es mi trono, es mi lugar, es de donde manejo este cuerpo físico. Y yo, el alma, poseo muchas cualidades originales, iguales a las de Dios. Sin embargo, en mi viaje en este mundo físico, yo me identifico con este cuerpo y me olvido de que yo soy ese ser hermoso, perfecto, lleno de cualidades, con una sabiduría natural, y que es lo que me permite relacionarme en este mundo físico con las otras almas. Al olvidarme de esto, a veces se me olvida cuán importante es mi relación con las otras almas, con los otros humanos, usando mis cualidades, y me dejo llevar por las experiencias del mundo físico. Entonces, ya no uso mis cualidades. Empieza un poco la competencia, el rencor, la tristeza, la confusión. Pero yo, el alma, soy íntegra, soy eterna, nunca desaparezco. Mis cualidades siempre están en mí. Y cuando yo las empiezo a despertar y a empoderar a través de esta conciencia alerta de quién soy yo y de mi relación con la Fuente Suprema, entonces yo comienzo a recuperar mis cualidades, mi poder, mi verdadero valor y mi claridad en el momento de actuar, de expresarme, de ofrecer mi ayuda. Y es allí cuando la confianza crece, la confianza en mí mismo como alma. Yo, el alma, tengo la capacidad de usar mi amor, de usar mi paz, de usar mi sabiduría para siempre estar presente para los demás humanos. Lejos de las tristezas, de las tragedias, me mantengo serena, consciente, confiada y sabiendo que en esta forma ayudo en una forma ilimitada. Cuando yo uso mis cualidades de la integridad, la lealtad, el respeto, eso hace crecer la confianza en mí mismo y genera confianza en los demás. Es una forma de tenderles la mano que no es física, es a través
de nuestra relación espiritual expresada a través del cuerpo físico. Es la bondad natural del alma. Y cuando yo comparto mis cualidades, ellas crecen, no se acaban, no disminuyen, se empoderan. Y de esa manera yo contribuyo a crear un mundo mejor, desde la confianza, la fe, la bondad, son las claves de la existencia y son las claves de ese nuevo mundo que todos merecemos tener y que está dentro de nosotros. Practiquemos, expresando nuestras cualidades, expresando nuestra bondad día a día. Que tenga un hermoso día. La meditación muchas veces en relación a practicar virtudes, valores, ya sea para la vida de uno, porque es muy positivo y nos ayuda a crecer mucho y nos ayuda a tener una mente muy saludable, porque cuanto menos pensamientos, menos carga emocional y mental tengamos, más salud, ¿no? Una mente más saludable. También con respecto a los demás. Pero también estaba pensando que muchas veces en las relaciones generales, las relaciones humanas generales, se confunde la libertad con decir cualquier cosa que venga a la cabeza con tal de liberarlo, de sacarlo de uno, o actuar, ¿no? Digo, yo soy libre y si quiero explotar, exploto acá y bueno, no me importa mucho el aspecto de eso. Entonces, y sin duda que esto estuvo muy apoyado también por la psicología y demás, pero en realidad surge por la falta de poder interno, porque el alma tiene un poder interno y ese poder está dentro de la conexión espiritual, dentro de la conexión del ser, en el cual hay un dominio y un gobierno sobre el estado emocional, el estado interior, que lo perdemos cuando entramos fuera de la conciencia del ser, entramos en el yo falso, en el ego, la arrogancia, pero que naturalmente ese poder interno lo tenemos. Entonces no necesitamos eh, liberar emociones negativas de forma que impacten en los demás, porque por el contrario puede reforzarse el hábito, por ejemplo con la ira o el enojo. Podés reforzar el hábito de estar enojado, podés reforzar el hábito de ser iracundo y mantener la ira, podés impactar en la relación con los demás, la comunicación, bloquear comunicación, estropear relaciones, algunas de por vida. He escuchado muchos casos de personas que, por decir palabras con ira con respecto a otra persona, rompieron una relación de por vida. Y esto es muy duro. Entonces decimos, bueno, no me puedo reprimir, tengo que decirlo. No, existen otras formas y esta forma es el camino espiritual, el camino de crecimiento interior. Tiene que ver con el desarrollo y el gobierno de tus propias emociones a través de la conciencia del ser. Cuando te potencias desde la conciencia del ser, del verdadero yo,
no necesitas liberar ira. Al contrario, transmuta la energía. Se hace una transmutación de esa energía negativa en positiva. Es una transmutación interior, de tu estado interior. Porque uno alcanza dentro de la espiritualidad el eje interior, ese eje interno que hace que sea más fuerte, con raíces más fuertes, que incluso en determinados grados hasta eh, prevalecen más el amor que el ego o que la ira. Es tan profundo el estado espiritual, es tan fuerte el estado interior que transforma en amor los estados de ira o de ego, ¿no? Y esto es porque realmente, voy a silenciar en el alma tenemos esa fuerza, en el alma está. Entonces, no significa que uno tiene que explotar porque ya me tengo que liberar de esta situación, y me libero en casa y digo cualquier cosa y como ya hay confianza o alguien es un poco más vulnerable, entonces le puedo decir lo que quiero y entonces falta respeto, digo cualquier palabra o lo que venga a la cabeza. O a veces no es la ira, pero por ejemplo tener un conflicto o preocupación en uno que lo está transmitiendo todos los días. Tengo esto, y lo hace pesada la atmósfera, ¿no? Y eso estoy dando a los demás, una cosa pesada, ¿viste? Repetitiva, aburrida, carga emocional. Bueno, todo esto no es necesario liberarlo. Si yo mantengo la conciencia espiritual, la conciencia del ser, transmuta la energía en positivo, transmuta esa energía. Y es la misma energía, pero está utilizada en forma positiva desde el crecimiento, desde el aprendizaje, y ahí es donde uno, cuando está en la conciencia del ser, ve a todo lo demás, ve lo que está ocurriendo en tu día a día, como si fuera un gran juego donde uno tiene que desempeñar roles, sin dudas, pero tienen que ser roles positivos en la cual estás creciendo y ayudas a crecer a otro. Y cuando hay un error, lógicamente, las cosas se reparan a través del entendimiento y la empatía, porque la empatía viene de las dos partes, no de una sola. Y te pones en el lugar del otro. En el lugar del otro comprendes. Lo que quiere decir que a veces cada ser humano es un universo y tiene su propio mapa mental, porque es el mapa de su propia historia, de todo lo que pasó en su vida. Y cada uno pasó una historia, ¿no? Entonces tiene ese mapa de lo que pasó. Y cada mapa es diferente, no lo puedo, no, ahí ya no puedo decir, imponer nada, porque es la vida del otro. Entonces, yo tengo también mi propio mapa y veo la realidad de acuerdo a mi mapa, no puedo meterme en los mapas de los demás, porque tienen otras historias. Y también es importante saber que cada alma tiene su propia historia, su propio mapa de la realidad, pero que puedo ayudar a través de mi ejemplo, de el conocimiento, de mi vibración espiritual, a cambiar el mapa del otro, hábitos inclusive. Si tu vibración es buena y es fuerte, cambia hábitos de los demás, cambia y genera energía positiva. Siempre me acuerdo de nuestros seniors, nosotros llamamos seniors los practicantes avanzados, nuestros maestros serían nuestros ejemplos. En India, yo recuerdo mucho de nuestras dadis, nuestras maestras que nos dieron conocimiento, y es solo la vibración, porque incluso hasta las palabras
tiene una vibración y el tono de voz, aunque no hables el mismo idioma, y la presencia y la mirada, eso, solo eso, ya cambia la energía de una persona que está vacía y que está explotando. A lo mejor alguien que está explotando porque está vacío, inmediatamente cambia porque hay una energía espiritual más fuerte que está, revierte la energía. Y esto es muy notorio, se nota mucho. Y este sería como nuestro trabajo también, un trabajo de poder inspirar con nuestro ejemplo, con nuestra vibración. Por eso también para nosotros mismos tenemos que cuidar nuestra vibración, nuestras actitudes, pensamientos, las palabras que decimos, la mirada que tenemos, ¿no? Incluir en todo el amor en la mirada hacia los demás, la comprensión en la historia del otro, el acompañamiento, la sonrisa, eh, todo lo que en vibración espiritual puede modificar el estado del otro. Estoy mirando arriba, pues ya podemos compartir, si ustedes quieren, alguna reflexión. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Sobre el tema de la confianza y las valores y virtudes que incluyen la confianza, como la lealtad, el respeto. La verdad que son valores importantes. Dicen que la confianza se construye cuando cumplimos promesas, cuando somos coherentes entre lo que decimos y hacemos, que tener empatía, saber escuchar, comprender al otro, para entender cómo mira el otro, cuál es su mapa, su perspectiva, ¿no? Mostrar lealtad, hablar digamos, hablar y hacer, ¿no? Eh, hablar bien de los demás, incluso cuando no están presentes. Eh, siempre aclarar las situaciones, siempre aclarar en momentos en que hay conflicto, aclarar los malos entendidos. Y bueno, por supuesto, si uno comete errores, saber disculparse, saber reparar, eh, porque uno tiene sus defectos y lógicamente que tus palabras pueden tener un impacto diferente al que pensabas, ¿no? Y saber qué cosas destruyen la confianza, ¿no? Una es, como decimos, romper promesas, no cumplirlas o traicionar secretos o ser demasiado cortante o no ser muy cortés. La cortesía es algo fundamental. Eh, no es solamente modos sociales, la cortesía es una virtud del alma también. Es como, es una virtud de humildad, de palabras con cortesía, ¿no? Eh, lo que destruye la confianza también es criticar a espaldas de alguien o alguien que no está presente. Eh, bueno, en fin, siempre la confianza es como el punto clave para mejorar nuestras convivencias, ¿no? Y ahí está el punto en que la espiritualidad, la conciencia del ser, empieza a ser clave en todo esto. Y es fundamental que si estamos vacíos, si no tenemos conciencia espiritual, hacer una práctica de meditación y conectar con el alma suprema, con el supremo, y tomar esa energía espiritual para... Es como volver a nuestro centro, a nuestra esencia. Y esto es fundamental, no olvidar de nuestra esencia, volver, es como volver al hogar, volver a casa, es volver a tu esencia. Bien. Em, ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Decir algo? ¿Algún aporte?
O sea, Camila, soy. Y qué Mm, bueno ver. Hace tiempo que no veniste. Sí, que me cuesta, no estoy pudiendo y bueno, cuando puedo. Que me Buenísimo. hacía esa pregunta que vos hablabas de poder transmutar la energía negativa, la ira o bueno, eh, en energía, en otra vibración. Y recién decías como volver a meditar como una manera, ¿no? de reconectar. Pero a veces me resulta difícil pensar cómo se logra esa transmutación, digamos, ¿no? Cuando a veces las cosas están muy difíciles, cómo no dejarse tomar por eso, por la tristeza, por las dificultades, por el dolor, y cómo ese equilibrio entre no sacar todo para afuera y lo que decías, ¿no? De tirar la ira para afuera, pero tampoco contenerlo, ¿no? Cómo se transmuta eso? No me dejas una preguntita nada más, ¿no? Una flor de preguntas. Bueno, bueno. Sí, bueno, acá está nuestro entrenamiento, ¿verdad? Eh, Quizás no nos educaron ni nos entrenaron emocionalmente, pero aquí es donde tenemos que hacer nuestro entrenamiento personal. Seguro, la meditación es una partecita. Después está la autoobservación, también la investigación del conocimiento espiritual, de el efecto que produce nuestras acciones, del impacto que produce. Hay cosas que decimos que cuando hacemos las cosas de corazón ayudan mucho en cualquier situación, inclusive los gestos, los pequeños gestos de cuidado, de cortesía, de respeto, los pequeños gestos ayudan y van colaborando. Ese famoso cuento de el monje que es un monje que quería ayudar a las personas y el monje muy preocupado va a su maestro y le dice este, que él quiere ayudar a todo el mundo, pero no puede, no puede con su madre, o sea, no puede con su familia. Su familia. Yo quiero a todo el mundo, pero no sé cómo amar a mi familia. Tenía un problema con su madre. Entonces el maestro le dice, podés ir allá y empezar con pequeños gestos de cuidado, sin decir nada, los gestos de cariño, de servir un té, de cortesía, de respeto, de escuchar, ¿no? Esos pequeños, como que iba aumentando eso, y que no era de a poquito, iba generando esa confianza, esa fortaleza en la relación. Y a veces es cuestión también de encontrar esos pequeños gestos que puedan fortalecer desde ahí la relación con los demás, ¿no? Eso depende de cada situación, pero todo viene a partir de que en la práctica, en la meditación, haya una conexión verdadera con uno mismo, que haya levedad en la mente, nosotros mismos sentir que desagotamos los pensamientos inútiles, los pensamientos de preocupación, los pensamientos negativos, las asociadas a emociones como la ira, el ego, la soberbia, lo que te quite la felicidad. Y esos pensamientos se van drenando porque es eso lo que va cargando, ¿no? Y esa atención que tenemos que tener durante un día de no pensar demasiado y no generar demasiados pensamientos inútiles o innecesarios.
La semilla está en los pensamientos, porque los pensamientos asocian emociones. Pensamientos y emociones están asociados. Entonces, si uno intensifica una emoción negativa, crea un estado negativo. Entonces, nosotros mismos podemos revertir nuestro estado porque somos creadores de nuestros pensamientos. Somos creadores de nuestro estado interior. Y a veces nos olvidamos de ese que nosotros mismos creamos nuestro estado interior. Porque, o sea, por más que uno tenga una influencia de afuera, somos nosotros mismos que creamos nuestro estado, nuestros propios pensamientos crean nuestro estado interior. Entonces, cuando uno está en un nivel de ira, se tiene que autoobservarse y poner un freno, sin dudas. Y hacerse la pregunta, ¿quién está pensando esta cosa? Supongamos que es un pensamiento de ira, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Quién está pensando esta? ¿Soy yo o es el alma la que está pensando esto o es el ego? Cuando hay ira seguramente que es el falso yo, es el ego. Todo es un juego entre el verdadero yo y el falso yo. Entonces siempre en el verdadero yo está como el amor, está la benevolencia, la compasión, el respeto. Voy a compartir algo que está dentro de esto que estamos hablando, que creo que lo vimos la vez pasada, este cuadrito de las diferencias, acá, yo lo puse el ego, falso yo, que es como el yo del cuerpo, el que fabricamos, que nosotros mismos nos identificamos tanto con nuestro personaje, ¿no? Horacio, con el rol, y en realidad desde el ser verdadero es el alma como energía, y todos somos almas. Entonces, el ser verdadero es el verdadero yo, el yo del alma. El falso yo es el ego, el yo del cuerpo. Y hay como dos columnas en que muestran que cómo es el ser verdadero, estar conectado, ser verdadero, inmediatamente lo que produce es paz. La primera experiencia de la meditación es paz. La primera experiencia de la conexión con el verdadero yo es armonía. Leo primero lo que es la conexión del ser. Armonía, claridad, libertad es la libertad interna, es la verdadera libertad. No es la libertad de liberar la ira, sino que es la libertad de la mente de esas cosas negativas. Identidad interna, ser esencial, el ser es invisible a los ojos. Esto también tenemos que entender lo que es metafísico, que no es una glándula, no es un órgano, es un ser metafísico, invisible, es nuestro ser esencial. Plenitud, satisfacción, y del lado del ego todo lo contrario, la carga. Como lo pongo, espejismo de yo quiere decir como que es un yo ilusorio en realidad, no es el verdadero yo, es un yo ilusorio que fabricamos nosotros. Y ahí está el sufrimiento también, un estado ilusorio, que lo fabricamos con nuestra propia mente, la carga, la atadura. Nosotros mismos nos atamos, generamos dolor, hacemos un proceso interno de falta de conciencia espiritual. Nos identificamos con el rol que adquirimos, con la identidad externa, ¿no? Cuerpo físico, los sentidos, nos dejamos llevar por esa influencia, desequilibramos la mente con esa influencia. Entonces pasa todo lo que sucede cuando el alma está en un vacío interior. Dejo de compartir. Bueno, en realidad no puedo hablar mucho más porque me tengo que ir, perdón, pero yo diría que cualquier cosa que quede en el aire, me manden algún mensajito por el WhatsApp y
cuando contesto las preguntas. Ahora viene un aluvión de mensajes, pero bueno, estamos para eso, para compartir experiencias. Y a mí me ayuda mucho las preguntas que hacen porque así vamos desarrollando más. Y es la comprensión del conocimiento que nos ayuda a tener esa experiencia y con la experiencia vamos a poder superar muchas de estas emociones negativas o de pensamientos innecesarios que vienen a la mente. Así que muchas gracias por estar y espero que sirvió la meditación del regalo para el alma y nos vemos en la próximo encuentro. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Chau, chau. Gracias, Horacio, muy interesante todo. Gracias, muy profundo. Gracias, gracias. No tengo más tiempo, pero vamos a tratar de hacer un regalo para el alma más largo para que todos puedan compartir y preguntarse. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao. Gracias.